quiero darle la muy bienvenida, muy buenos días, a Norma del Carmen Flores. Buen día. ¿Cómo estás, Norma? Muy bien. ¿Cómo amaneciste hoy, Norma? Un poco nerviosa, pero ahora mejor. Estás un poco nerviosa. ¿Hoy primera vez que venís a la radio? Sí, primera vez. Y vas a compartir con nosotros también lo tuyo, pero la idea es, Norma, que te sientas cómoda. Sí. Que te sientas bien, queremos hacer todo lo posible. Vas a ver que los oyentes de este programa te van a hacer sentir bien. Fíjate que desde temprano dije, ¿cuál es el número de la radio? A ver, para que la gente nos escriba un mensaje, para que te quieran decir algunas palabras a vos, 3764 36 72 62. Y por ejemplo recibí uno que dice, buen día, saludos, buen programa, buen sábado, soy Tao. Soy Tao. Después, hola, buen día, un saludo grande a la producción y le agradezco por darle la oportunidad a mi mamá a que pueda contar su historia y que llegue a cada corazón. Te amo, mami, de parte de Micaela, tu hija preferida. A Micaela, y ya empezó. Hola, Eduardo, buenos días, escuchando tu programa desde Curuzú, Cuatiá. Soy Horacio López, así que un fuerte, fuerte abrazo, Horacio. Horacio, un amigo mío, que también me está acompañando. Así que viste cómo se va sumando la gente, sí, para escuchar y bueno, sobre todo, Norma, por ahí para arrancar nosotros nuestra historia. Si vos ahora te parás acá, Norma, ¿no? Y yo te pongo un espejo. Pongo un espejo para que vos te veas tu rostro. ¿A quién ves ahí? Y veo una mujer luchadora, porque eso es lo que toda la vida fui, una mujer luchadora. ¿Sí? Siempre tuve eso de aprender de cada circunstancia y de decidir en ese momento siempre algo bueno. Y eso es lo que me levanta siempre, decidir por algo bueno. Si estoy pasando mal momento, decido levantarme. Y bueno, así fue que me levanté cada momento de mi vida, decidiendo. Siempre decidí levantarme. Entonces me veo una mujer luchadora, eso me veo. Bien. Así, Norma. Y bueno, ¿dónde naciste, Norma? Nací en el Hospital Durán de Buenos Aires, pero no me crié en Buenos Aires. ¿Hace cuánto tiempo? En 1969. Así que ahora estás con 53 años. Sí. Ahí solo nací. Mi mamá se conoció con una persona, ella tampoco era de Buenos Aires, era de Santa Fe. Y era muy joven, tenía 18 años, se llamaba Yolanda. Con una historia triste también la vida de ella, salió de su casa apresurada, vamos a decir, se escapó de su casa en la que le adoptaron a ella y se fue, creó una familia, ese le fue mal, dejó esa familia, o sea, conoció a alguien, le trataba muy mal, se escapó de ese también, de esa persona, y fue a parar a Buenos Aires. Me imagino que ni conocía, tenía 18 años, conoció a alguien allá y ahí nací yo, producto de esa relación, vamos a decir. ¿Y vos conociste a tu abuela, Norma? No conocí a mi abuela. O sea, ¿qué te contaba tu mamá de tu abuela? Mi mamá no estuvo conmigo, o sea, ella la encontré de grande y lo que me contaba es que le maltrataba, o sea, mi abuela verdadera le abandonó a ella en una casa o le vendió porque según la familia que la adoptó, que le maltrataba, siempre tenía un recibo a mano, que en ese recibo le decía, mira, te compré, portate bien porque pagué. Sí, en un papel un recibo, porque según ella me dijo que ella su mamá era una prostituta y que no le podía tener, y a lo mejor no era mala madre, sino que no le podía tener y le dio a esta familia a cambio de dinero. Esa familia le hizo... ¿Esa familia crió a tu mamá? Sí, crió hasta los
16 años. A los 16 años se escapó porque había muchos malos tratos y bueno, se fue con un señor. Ese señor le maltrataba, era narco, parece, o algo así. Ese hombre se terminó quitando la vida después que ella se escapó, dejó un niño y bueno, de ahí se fue sin rumbo hasta Buenos Aires. Hasta ahí ella, mucho más adelante me contó porque ella no vivió conmigo después. Y en Buenos Aires conoce a un hombre, el cual le promete todo, qué sé yo. Tuvieron relación y de ahí quedó embarazada de mí. Después cuando ella le cuenta que está embarazada, el hombre no volvió. Se fue. Se fue. Norma, y acá anoté que me habías comentado que esa familia que adoptó a tu mamá Sí, sí. es de apellido Flores. Flores. Esa familia fue la que le dio el apellido a mi mamá. Y por eso vos tenés ese Yo apellido. tengo Flores, la única que tengo Flores, porque los demás hijos que tuvo mi madre tienen otros apellidos, porque tuvo varios, vamos a Sí. decir, distintos padres tuvimos. Norma, y ese maltrato que me decís ya de tu mamá, Sí, ¿no? Tu mamá Yolanda, Yolanda. cuando ella fue niña y adolescente, Sí, sí. siempre es como que le sacaban a relucir ese recibo Sí, que me decías. exactamente. Mira, nosotros te compramos. Sí, sí, así decía. Y bueno, llegó a tal punto que según ella, de tanto maltrato, dice que le hacían dormir afuera, en un colchón, cuando estaban enojados con ella. Era muy malos tratos. Y bueno, decidió irse, se fue con el primero que cruzó y bueno, se conoció con este hombre era narco o algo así que me había contado y muy mala persona y le decía que le iba a matar si ella no se sujetaba a él, entonces ella se asustó mucho y dejó a su propio hijo, su primer hijo, al que nunca conocí. ¿Nunca conociste? No, nunca conocí a ese hermano. Se va a Buenos Aires y allá me tiene a mí. Y de ahí, una vez que ese hombre que estuvo con ella en Buenos Aires se enteró que estaba embarazada, también se fue, la abandonó, no quiso estar con ella. Ella ni siquiera el nombre sabe. Cuando yo la encontré más adelante, le pregunté quién era mi papá, me dice, lo único que yo sé es que era panadero, dice, porque venía y me traía el pan en la casa donde yo trabajaba, cama adentro, y bueno, eso es lo único que sé. Bueno, eso es lo que sé, que mi papá... Fue panadero. Panadero o traía el pan, no sé si era repartidor o... Sí. Bueno, y de ahí le echaron, esa familia con hijos, le echaron. Entonces conoció a esta persona que se llama Félix, ese fue mi padrastro. Ese señor le prometió todo, que le iba a cuidar, que le iba a llevar a un lugar muy lindo. Todo eso le prometió, le llevó y fueron a parar a Tapevico, a Corrientes. Ahí fue donde yo... Tapevicuá es un pueblito que está cerca de Paso de los Libres. Cerca de Paso en de los provincia de Libres. Corrientes. Sí, sí. No me acuerdo bien, pero creo que 35 o 70 kilómetros. Está cerquita prácticamente. ¿Y cuánto tiempo tenías ahí cuando fueron a 9 vivir? meses. ¿Tenías 9 meses? Sí, sí. 9 meses y bueno, los primeros años de mi vida, no me acuerdo muy bien, pero pasando los 4 años tengo muchos recuerdos de mi infancia, los cuales marcaron mi vida porque ese hombre que llevó a mi madre no era buena persona tampoco y maltrataba, era alcohólico, pegaba, no solo le pegaba a ella, también nos pegaba a nosotros. Norma, o sea, y ¿sabes qué? Te interrumpo para que me cuentes algo. Mirá, el Tapevicuá me dijiste que era un pueblo chico. Sí, chiquito. Sigue siendo chico, ¿no? Tapevicuá. Yo no hace unos años fui, bueno, hace bastante, ponele 16 años, fui a verle a mi padrastro y el pueblo seguía tal cual, o peor capaz. No avanzó, vamos a decir. Y quedó contame así. cómo era en ese momento que vos eras chiquitita, porque ahí llegaste con 9 meses, Sí. Pero ¿qué te acordás de esa infancia? Por eso te digo, de los 4 años en adelante me acuerdo que, o sea, mi madre cuando recién llegó ya empezó a tener hijo tras hijo
Y todo tenía en casa porque no había salita, no había nada. Era un pueblito chiquito que ni hospital. Cuando alguien se enfermaba, tenía que ir a Paso de los Libres. Ujú. Porque ahí en ese pueblito, en ese tiempo, unos 100 habitantes, no sé, viste, pocos éramos. Y todos nos conocíamos. Y bueno, uno tras otro, en total, mis hermanos que son Estela, primero Ramón, Gladys, Daniel y Estela. Y todo en escalerita. Pero desde el primer embarazo, mi madre fue maltratada por mi padre y mi padrastro. Acá noté, Norma, ¿sí? Sí. Que primero tenías un hermano mayor, Sí. el que no conocí. conociste, Sí, sí. 2 años más grande que vos, Sí, sí. ¿sí? Juan Ávila, Sí, Juan Ávila, ¿no? sí. Después está Norma, naciste vos. Yo, Después sí. Ramón Pinelli, Ramón, Ramona China Pinelli, sí. China el sobrenombre, ¿no? Sí. Ramona Gladys. Se va a enojar ahora si le dijimos China. Daniel Pinelli Sí, y Estela. sí. Todos ellos nacieron en Tapevicuata. Sí, y ¿no? producto de mi padrastro Félix. Félix. Sí. Y ahí me habías contado que había una estación de trenes. En el medio del pueblito había una estación de trenes. El que dirigía, íbamos, y esa estación era mi tío, el hermano de mi papá, hermano de sangre. Y al lado nomás, mi abuela. O sea, yo hablo mi abuela, mi papá, porque por Sí. costumbre, porque en realidad no eran nada mío ellos. Mi abuela era la mamá de mi papá, por no decir padrastro, porque no me acostumbré a decir papá nomás. Ujú. Y era chiquitito el pueblo, una carnicería, 2 o 3 almacenes, una que era el almacén más grande de ahí del pueblo, un bar que era de Don Matías, un almacén que era de una señora que le decían Meca, y así nomás consistía en pocas. Una Sí. carnicería que era de un señor que se llamaba Matías, y ahí y todo se sabía, y un destacamento de policía que siempre había 2 policías, que era una casita chiquitita que ahí ya sabían. Y bueno, ahí empezó los malos tratos hasta que un día mi mamá dijo, ¿Y qué hacía tu mamá en ese lugar? ella por ejemplo, como mi papá no trabajaba, salía a lavar ropa. Y como no había gente como para lavar ropa, aprovechaba la cuadrilla que venía de los trenes, trenes de carga, máquina negra, le decíamos que era que un tren negro con una bocina, que cuando venía con varios vagones atrás, con leña y todo. Eso ellos alzaban, eran muchos hombres, alzaban en ese tren, y bueno, y ahí llevaban a otras provincias. Y bueno, a esos hombres que cuando acampaban ahí, ella le ofrecía para lavarle la ropa. Entonces ella ya lavaba la ropa en un tajamar, se le llama, o un lago que teníamos ahí cerca de casa, que era muy chico. Ella se sentaba ahí, lavaba ropa, enjuagaba todo ahí, y bueno, y con eso ella ayudaba a la casa. Ella traía la plata porque mi papá, ponerle una vez por año, hacía una changa y ya venía cansado. Y bueno, pero como era alcohólico, cuando él estaba sano no era tanto, pero cuando él estaba borracho era insoportable. Le pegaba a mi madre, nos pegaba a nosotros. Y bueno, Hasta que un día tu mamá se cansó. Sí, se cansó. Un día Contame le corrió. cómo fue eso. Mi padre le corrió con un cuchillo a mi mamá, estaba embarazada ella. Y eso fueron lo que fueron rebasando el vaso, porque le corrió, se cayó, casi perdió esa era Estela, la última. Y bueno, ahí ya anduvo mal, ya se iba viviendo el vecino, venía cada tanto escondido a vernos. Cuando ella veía que no estaba él, ella venía, hasta que vino un día. ¿Tu mamá dormía en la casa del vecino? Sí, porque él le pegaba, entonces le protegían los vecinos. Una señora que se llamaba Zulma, que tenía una huerta ahí al lado de mi casa, le decía, no, acá no vas a pasar, Pinelli, y así le refugiaba. O cuando él nos quería pegar a nosotros, nos llevaban a nosotros, los vecinos. No, acá, Pinelli, hasta que vos no te pase eso, no. Y nos tenía hasta el otro día, hasta que se levantaba Lucio, volvíamos a nuestra casa, así era nuestra vida. Y bueno. ¿Y ahí cuántos años tenías vos?
Bueno, ahí ya estaba con los 6 para 7 años, porque... 6, 7 años. Sí, porque ahí ya éramos todos... Vos eras la más grandecita, Sí, ¿no, sí, Norma? sí, la más grande, sí. Bueno, y ahí nació Estela. Sí, y nació Estela, pero mi mamá ya andaba de casa ajena en casa ajena, y hasta que un día vino y dijo, bueno, mi papá no estaba en casa, y dijo, vino y como a despedirnos, a decirnos que se iba, que iba a volver a buscarnos, que no nos preocupemos, esas cosas. La acompañamos hasta la estación porque también ahí pasaba el tren que llevaba gente, o sea, había trenes de carga, que llevaba leña, carbón, no sé, todas esas cosas, y había otros trenes que se tomaba, como antes había esos trenes que venía de Buenos Aires, creo que venía el tren y pasaba por ahí. Entonces ese tren, en el mismo que me había venido a Buenos Aires, se subió ella. Quedamos me acuerdo que quedamos Gladys, Ramón y yo. No me estoy acordando de mi hermano Daniel, pero sé que él estaba vivo todavía, porque él después fallece. Y me acuerdo que dijo, no se despidió, voy a volver, dijo por ustedes, le llevó a Estela en brazos. Y bueno, ese día fue muy triste porque, bueno, yo creo que tenía una fuerza especial adentro. Siempre tuve esperanza de niña, siempre tuve esperanza. Y yo creía que ella iba a volver y esperaba todos los días. ¿Vos pensaste que tu mamá volvería? Sí, eso pensaba hasta que pasó los días, los meses, los años. Y volviendo ahí, Norma, ¿fue en la mañana, en la tarde, la noche? No me acuerdo si era de mañana o de tarde. Tengo el reflejo y ese recuerdo. ¿Cómo estaban ustedes? Descalzo, sucio, porque éramos muy humildes, no contábamos con calzado, con chinela, andábamos descalzos, éramos muy humildes. Nuestra casita era muy chica y de barro, con techo de paja, un fogón, así era nuestra vida. Ollas negras, mi taza, la taza de mis hermanos era una lata de durazno, ahí comíamos. Nuestra comida era lo que sobraba de la carnicería, la cabeza de la vaca, que me acuerdo que mi padre me hizo un carrito de madera, y con ese carrito íbamos y traíamos, yo y mis hermanos traíamos la cabeza de la vaca, en la cual él sacaba todo, despellejaba, y con eso comíamos, y comíamos pan duro que nos daba doña Meca, o lo que sobraba de la carnicería. Eso era nuestro cocido nuestro desayuno era mate cocido, que a veces no tenía azúcar, así era. Pero yo siempre, hoy me acuerdo, y creo que tenía una fuerza especial, como te digo, una esperanza. Por ejemplo, yo soñaba con tener mi sueño de niña, me acuerdo, claro que yo soñaba con tener linda ropa y calzado. Ese era mi sueño, cuando estaba mi mamá. Cuando ella se fue, yo tenía sueño de encontrarme con ella, de que ella vuelva, siempre soñaba que vuelva. Y mi hermana Gladys no miraba como yo. Ella, ese día que estábamos, me acuerdo que estábamos en la estación, que fue para saludarle a mi mamá, ella no quiso, dio vuelta la cara, no quiso que le dé beso ni que le abrace, y me acuerdo, pero como si fuera que fue ayer, que le dijo, esa hija no va a volver más. Se enojó. No te necesito, dijo, y se fue caminando, agachada delante nuestro. Tu hermanita, ¿y cuántos años tenía Gladys? Y tenía 5, 4 años, me acuerdo. Pero era Gladys la china. Sí, la china. ¿Vos sabés qué? Mirá un poquito. Hay un audio que quiero que escuches, mirá. Hola, muy buenos días, Eduardo, y a toda tu audiencia. Bueno, hoy quiero saludar, este mensaje es para saludar a mi amada, querida hermana Norma Flores, que va a estar ahí con vos contando su historia. Y bueno, yo quiero contarle que van a escuchar una hermosa historia de vida de mi hermana y de todos nosotros. Y se van a encontrar con una gran mujer, con muchos valores aprendidos de la vida, porque su maestra fue la vida. Y bueno, qué decir que ella no sepa de mí, que la amo con todo mi corazón. Y ahí tienen con ustedes una gran mujer, una guerrera de la vida. Quiero decirte, hermanita, que te amo mucho con todo mi corazón y siempre está en mi pensamiento. Ella es Gladys la china,
y te mandamos un saludo, Gladys, que amablemente me atendió, que hicimos el contacto y que ahora nos estamos emocionando todo acá, Gladys. Te cuento porque uno recuerda momentos tristes de la vida, reales, muy fuertes, y esa carita, como me dice Norma acá, ella por ahí tenía la esperanza de que la mamá vuelva. Yo me imagino a los 3 hermanitos ahí, 6, 7 años Norma, Ramoncito y Gladys, más chiquita, y no, andate nomás. Y la mamá Yolanda lleva en brazos a Estela, la más chiquitita, con 9 meses, y se va. Y se va y no saben a dónde. Y la mamá tampoco pregunta, ni dice, ni se preocupa con quiénes se van a quedar. Y se va. Sí, exactamente. Y ahí, ¿cómo siguió, Norma? Ustedes vuelven, se va el tren y ustedes vuelven los 3 a su casa, a esa choza, por decirlo así. Sí, sí, y ahí empieza a suceder lo que vos dijiste al comienzo, que nos sentíamos morir, pero buscamos la fuerza. Creo que esa fuerza era Dios. Realmente creo que Dios está con el abandonado, ¿no es cierto? Porque en la palabra del Señor dice que aunque tu madre y tu padre te abandonen, yo no te abandonaré. Bueno, creo que eso se cumplió en ese momento, porque yo hoy me acuerdo que tenía una fuerza impresionante, una esperanza de que ella vuelva. En cambio, mi hermana tenía otro tipo de fuerza, que se valió de sí mismo y se valió de sí misma, y eso creo que fue toda la vida, que ella dijo, voy a poder, y porque yo le veía con esa fuerza impresionante a ella, como que era así, como que por fuera era una persona grande que no necesita de la madre y todo eso, y siempre le vi así. Y mi hermano Ramón era callado, mi hermano Daniel era un niñito que no llegué a de eso justo quería preguntarte, Norma, porque ahí cuando vos volviste a tu casa, sí. Cuando ustedes volvieron a la casa, sí. ¿Cómo fue ese cortito tiempo que estuviste? Porque después me vas a contar que se fueron, pero digo, ahí se enferma un día Daniel. Sí, más o menos un año después que mi madre se va, él empieza un día a sentirse mal. Cuando alguien se siente mal en ese pueblito, lo que hacemos es pedir a un vecino, a alguien que tenga en ese tiempo, poco eran los que tenían un móvil habían 2 o 3, una o 2 personas nomás que tenían móvil. Y si esa persona no tenía ese móvil, salíamos a la ruta y hacíamos dedo. Normalmente hacíamos dedo con mi padre en ese tiempo, siempre hacíamos dedo. Como era un hombre con niñitos, siempre nos llevaban. Y bueno, fuimos a Paso de los Libres, y ahí en Paso de los Libres no le llevó a un hospital a mi hermanito, le llevó a una curandera. Esa curandera le vio mal y ella hizo todo lo que tenía que hacer. Me acuerdo bien que le dijo, él va a estar bien, Pinelli, le dijo, porque le había dicho el nombre, porque no le conocía, él solo le dijeron que era buena curandera. Le dice, pero tenés que llevarla al hospital. Dice, yo curo, pero empacho y todas esas cosas, pero cuando es grave, dice, tenés que llevarla al hospital. Y vamos caminando con mi padre, era de noche, me acuerdo bien que era de noche. En un momento dice mi padre, no, ya está bien, él dice, vamos para casa de nuevo. Nos fuimos a la estación, esperamos el tren que salía a la madrugada, y mi hermanito se le veía bien. Y dice, está bien ya él, y se reía mi papá. Sí, nos reíamos todo porque le veíamos bien, no estaba vomitando, no estaba con fiebre, nada. Llegamos a mi casa y empezó. No quería dormir en el piso, quería dormir en la cama. Era como que la muerte le estaba visitando porque él se sentía mal. Quería acostarse, quería levantarse, decía, ay, en el piso, quiero acostarme porque está más frío. Era un piso de tierra, no teníamos piso. Bueno, se acostó hasta que de golpe se durmió, porque ya lloraba, no sabíamos qué hacer. Nos despertamos a la mañana siguiente, como siempre, prendíamos el fogón,
ponía la pava negra, empezamos a tomar mate cocido. Mi hermanito no se levantaba. Y dijo mi padre, seguramente está cansado porque ayer sufrió mucho. Y bueno, y no se levantaba, y teníamos un gatito angora nosotros. ¿Y dónde está el gatito angora? Y era el gatito angora, era de la China. Y andá, China, dice, a buscar el gatito, ¿dónde está? Ah, está durmiendo con Tatita. Tatita era el sobrenombre de Daniel. Con Tatita, y ella fue para sacarle el gatito porque estaba abrazado el gatito estaba con él. Y le notó que estaba duro. Papá, empezó a gritar, Tatita está duro. Mi papá se levantó de una, cuando ve estaba muerto mi hermano. Era un loquero. Era mi hermana llorando, la China siempre fue expresiva. Empezó a gritar, yo me quedé paralizada. Ramón no me estoy acordando qué hizo, pero estábamos todos mal, mi papá desesperado. Bueno, no había más nada que hacer, lloró mi padre, lloramos y fuimos a pedir ayuda porque no, en ese caso, en un pueblito como ese, solamente tenés que ir a hacer el cajón porque no hay quien te haga un chequeo a ver de qué murió, no había nada, el policía murió, bueno, entiérrenle. Venían, la verdad que no sé quién era el que hacía el de defunción o algo así, o creo que tenía que ir a Paso de los Libres, no me acuerdo. Lo que me acuerdo es que consiguió unas maderitas, le hicieron entre todos los vecinos al cajoncito, le velamos en una de las casas de los vecinos porque en nuestra casa ni había lugar. Y bueno, y así fue que enterramos a mi hermanito. Y ahí, Norma, me contabas qué pasó en los días siguientes, a la noche, qué pasaba. Bueno, sí, el tema es que mi papá quedó demasiado mal. Seguramente hoy pensando, creería que él se culpaba, ¿no es cierto?, por no haberle llevado, imagino, porque en ese tiempo no sabía. Lo único que me acuerdo es que tomaba alcohol cuando estaba bien borracho, nos agarraba a mí, a Ramón y a Gladys, nos levantaba si estábamos a las 9 de la noche, y a la luz de la luna con una pala y unas tenazas y no sé qué, decía, vamos, quiero ver cómo está tu hermanito. ¿Y a dónde iban? Nos íbamos al cementerio. Nos íbamos al cementerio, llegábamos allá y él con su locura de querer destapar la tumba y nosotros le queríamos convencer, pero me acuerdo que teníamos esa fuerza que te digo porque creo que Dios estaba, porque hoy en día si un niño hace eso estaría gritando en el medio del cementerio. Ramón y Gladys y yo estábamos sí un poco nerviosos, pero no llorábamos nada. Le decíamos nomás, no papá, dejá, ya está, qué sé yo. Y él quería desenterrarlo a Daniel, digamos, ver cómo para estaba. ver cómo estaba. Y después de última dice, bueno, voy a sacar la ropita del que está ahí en el cajón con él para ver cómo está la ropa. Y le decíamos, no papá, volvíamos. Como 4 o 5 veces hizo así en distintas noches, no noche de seguida, pero cada tanto que estaba melancólico, nos llevaba al cementerio y ahí, bueno, después de eso, muchas pesadillas. Norma, y vos sabés que hay algo, mirá, que ahora recordé también con todo esto que le pasó a Daniel, a tu hermanito, cuando se fue tu mamá, vos me contabas que por ahí, cómo la recordabas a ella cuando te pregunté esta semana, ¿no? Sí, sí. Y cómo la veías que ella estaba, tu mamá, en los últimos días que estuvo con vos. Sí, por ejemplo, ella desde que se mudó de Buenos Aires, de que vino, según me contaron mis primas, porque mi abuela criaba prima, por así decir, Alicia y Ramona, eran unas chicas de 21 años y 18, que eran como mis tías, como mis primas, no sé cómo llamar, eran sobrinas de mi papá, porque eran hijas de la hermana de mi papá. Como la hermana de mi papá había fallecido, mi abuela le crió desde niña. Entonces, según ella, lo que me contaba, que mi mamá siempre tuvo problemas, vamos a decir, de nervio, estrés, ataque de ansiedad. Había días que por día no hablaba.
y más se sumó lo que mi papá le pegaba, le maltrataba. Había días que se pasaba en cama, no hablaba en varios días, hasta que le pasaba y ahí volvía a dirigirnos la palabra. Tenía muchos problemas psicológicos, vamos a decir. Y bueno, ese recuerdo tengo de ella. De ella. ¿Y vos qué recordás de ese tu padrastro? Porque él se enoja cuando se va, digamos, su pareja. Sí, se va mi madre. ¿Cómo se descargó con vos, que vos me dijiste? Me tiraba con palos, me pegaba con cintos. Yo me acuerdo que llegaba a partir el cinto cuando algún vecino veía, venía y me rescataba, como te decía, me dejaba a mí, a mis hermanos en la casa, y cuando se le pasaba nos traía, o venía los 2 policías del pueblo, le llevaban, le tenían 2, 3 días, le moreteaban la cara y venía como una seda, como 2 meses, era una seda mi papá, era gordita me decía a mí porque yo era gordita, o cabeza negra me decía, cuando estaba de buen humor, cabeza negra, pues mi cabello era muy negro y brillaba, pelo lacio. Cabeza negra me decía, contento, qué sé yo. Él iba 2 veces a hacer changa porque después ya se tranquilizaba y ya volvía a lo mismo una tras vez. Y bueno, y así fue que mi madre se fue de la casa, vamos a decir. Y después que se fue de la casa, él nos mandó al colegio. Había una escuelita rural de ahí del pueblo. Y bueno, ahí hice hasta el 3er grado, comíamos en la escuela, llevamos una ollita. Pero él no tenía eso de padre, no tenía paciencia. Si teníamos piojo en la cabeza, él nos pelaba la cabeza. Si teníamos frío, nos ponía una bolsita en los pies. Con esa bolsita de plástico nos íbamos, los compañeritos se reían de nosotros, la maestra le retaba, conseguían calzado, ropa. Estábamos contentos con los calzados, con la ropa. Pasaba una semana, no teníamos más calzado, más ropa. Mi padre iba y vendía. Y así era nuestra vida, un desastre. La vida normal era así con mi padrastro, hasta que pasó lo que pasó, que ya... Y ahí te pongo pausa, Norma. Dale. ¿Sabes por qué? Porque son las 9 de la mañana, 1 minuto. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con esta historia. Hoy nos está visitando Norma Flores. Este es Algo que Contar, el programa de la radio que cuenta historias con valores. 6 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana. Estamos con Norma Flores, hoy contando su historia, compartiendo con nosotros sus experiencias, sus vivencias, y nosotros recibiendo mensajes al 3764 36 72 62. Hay uno que dice: buen día, Eduardo, acá prendido a la radio desde Itaimbé, Guazú. Saludos a mi mamá, mujer valiente, luchadora, decidida a todo. Te amamos mucho, tu hijo Germán. ¿Sí? Después, saludos Eduardo, Horacio desde Curuzú. Muy buenos días, excelente programa. Quiero saludar a la señora Norma, gran persona y excelente madre de parte de Lorena, cuñada de su hija Micaela. Así que un beso, muchas gracias por escribirnos. Luis Raba Martínez, tu esposo. Hola, buen día, Eduardo. Quiero saludar a mi esposa y decirle que es un tesoro para mí y para los chicos. Con vos aprendo a vivir la vida con fe, con esperanza, con valentía, con amor y perseverancia. Doy gracias a Dios por tenerte como esposa, como compañera, tenerte siempre cerca. Sos un ejemplo de mujer virtuosa y madre de nuestros hijos, que perseverás en medio de los problemas, de los dolores de la vida. Gracias por estar siempre. No te quiero, te amo con todo mi corazón. Luis Raba Martínez. Un abrazo, Luis, un abrazo. Gracias por compartir con nosotros. Martín Marigliano, también te mandamos un saludo. Miriam Villagra desde El Dorado, también te mandamos muchos saludos. A Rodi Álvarez, buen programa, escuchando aquí desde la librería. Un abrazo, Rodi, por estar siempre. A Aníbal también le mando saludos. Mucha gente que se está sumando y compartiendo con nosotros sus mensajes, su opinión. Saludos a mi mamá, gracias por todo lo que están haciendo en este programa. La mejor mamá del mundo, te amo mucho. Tu hija Tao.
Así que gracias. Y Norma dice, mira, Norma, gracias por tu testimonio de vida, gran persona, cuánto me enseñás a mí, no tengo palabras. Solo quiero decirte que tu vivir es un volver a empezar cada día. Muchas gracias, Marita Corol. Así que realmente gracias. Vamos a seguir leyendo más mensajes. 3764-367262. Y estábamos en este punto en que tu mamá se fue. Tu papá comenzó con los maltratos a todos los chicos. Sí, sí. Se enojó, falleció tu hermanito Daniel, Tatita, tenía 3 años. Sí, sí. Y ustedes hacían mate cocido, encendían velas al lado de la casa. ¿Cómo es eso, nosotros, por ejemplo, a Tatita, le gustaba mucho el mate cocido. Entonces yo lo recuerdo que tengo de él es que le hacíamos el mate cocido en una lata de durazno que era grande. Y nosotros teníamos esas latitas más chiquititas y siempre él tenía la más grande. Me acuerdo que se sentaba en su banqueta y él tomaba rápido su mate cocido y ponía el pan duro adentro, y cuando terminaba de comer venía y me sacaba el mío. Y yo me enojaba siempre. Entonces ese recuerdo de mi padre, sí, a él le gusta mucho el mate cocido. Entonces como quedó trastornado, él llevaba ese mate cocido todos los días atrás de la casa, prendía vela y nos decía a nosotros que él iba ahí a tomar porque le gustaba el mate cocido y que él era un angelito, eso nos decía. ¿Ustedes pensaban que Daniel iba a venir a tomar el mate cocido? Sí, porque él le gustaba el mate cocido y él tenía esa rara idea de que el alma de él, como angelito, como él decía, iba a venir a tomar el mate cocido. Entonces él le ponía ahí, y lo raro que era la noche, que llevaba el mate cocido, ¿viste? Porque no era la mañana, era cuando él estaba borracho. Y un día dije, yo quiero verle a él. Y mi papá me decía, no mire porque no tenés que mirar. O sea, dejamos el mate cocido, nos pegamos la vuelta y nos íbamos, no teníamos que... Y yo un día me di vuelta y no vi nada. Y me voy al otro día y estaba el mate cocido ahí, entonces no me daba nada a pensar, pero en el fondo creía que no era cierto, que no, vamos a decir que no tomaba el mate cocido. Y bueno, esas cosas, sí. Y empezó a tener, como él nunca le gustó trabajar, tenía eso de siempre buscar que yo traiga la comida, vamos a decir. Mi mamá era la que traía la comida cuando lavaba ropa, y quedó eso conmigo, que yo y me mandaba a pedir en las casas de los vecinos a Doña Meca. Doña Meca ya no nos quería dar más nada, porque ya no podía darme un azúcar hoy, mañana pan, otro día fideo, no podía. Ella decía, no, decirle a tu papá que vaya a trabajar. Entonces, como no tenía de dónde sacar en un pueblito chico, no era fácil conseguir, porque todos eran pobres. Me acuerdo que había una señora que, humilde como nosotros, sacaba su pan duro y nos daba. Y bueno, entonces me empezó a meter en la delincuencia. ¿El por qué? Porque un día vino a las 3 de la madrugada y me dice, gordita, levantate, me dice. Y yo dije, ¿qué será? Hablaba despacito. Y vi en su mano una bolsa de alpillera que teníamos ahí. Y nos vamos caminando y dice, yo te voy a levantar el alambrado y vos pasá, dice. En ese momento caminamos unas 2 cuadras, en ese pueblito no había cuadra, la cuadra simbólicamente, te digo, o imaginaria. Sí. Nos fuimos a 2 cuadras que estaba el tejido del alambre de una vecina, un terreno. Era un enorme, donde había muchas plantas que ella tenía, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Dónde están todas las plantas ahí? Huerta. Una huerta, sí. Y ahí nomás está la casa. Y esa casa tiene perro, en el campo hay perro. Pero mi papá me hacía ir tan despacito, hablar tan despacito, que me levantaba el alambrado y como cuerpo a tierra me pasaba y me hacía llenar las cosas. Cortaba ahí todo lo que yo encontraba, zanahoria, sacaba de raíz, por ejemplo, todas las verduritas llenaba, y ahí venía a rastro de vuelta, él me levantaba el alambrado, me acuerdo que se paraba con un cigarrillo y ahí quedaba él a esperarme. Y cuando vos estás en la noche en el campo, se ve, porque la luz de la luna se ve claramente. O vos estás en la ciudad y vos te apagan la luz y vos no ves nada, pero en el campo, como vos estás acostumbrado a no tener luz, se ve en la oscuridad y se ve por
la luz de la luna, un espectáculo como... Y bueno, y pasaba y veníamos con ese, y con ese comíamos una semana, con una bolsa grande. Así me llevaba todos los días, una vez en una huerta, otro día en un árbol de naranja. ¿Por qué no iba a pedir la naranja a la señora? Porque tenía varios árboles de naranja. Era mi maestra la que estaba ahí a otro paso más enfrente. Me llevaba a la noche, arrancábamos la naranja, veníamos. O si no, tenía esas ideas locas de... Allá había una quinta a 20 kilómetros, nos llevaba caminando para traer una bolsa de mandarina. Y veníamos con esa bolsa de mandarina con tormenta, con lluvia, con sol o lo que sea durante el día, y eso teníamos. Y así era la vida de mi papá, hasta que yo ya no tenía más de dónde sacar. Y bueno, un día me acuerdo que robé un farol justamente de la estación de mi tío. Ujú. Y mi tío ya sabe, no había otra delincuente ni otro delincuente que mi papá y yo. Así que la policía le buscaba y vinieron, le dijeron, mira, te busca la policía. Así que, bueno, y ahí fue que mi padre agarró nuestra poca ropita que teníamos y emprendimos vuelo, Pero, por así y decirlo. antes que eso, ¿prendiste fuego un día? Una de esos pocas veces que mi padre hacía changa, yo y Ramón queríamos hacer, mi hermana Gladys estaba durmiendo. Dios le salvó a ella también porque se iba a quemar adentro. Y en el patio teníamos una mesita de madera. Y conseguimos harina, no sé quién nos dio harina, grasa o aceite, conseguimos todos los ingredientes para hacer chipa porque dijimos que teníamos hambre, que papá estaba en el campo y todo eso. Y nos dieron. Y mi hermano Ramón pone mucho queroseno en el fogón y el fogón prende fuego hasta arriba. Yo estaba haciendo la masa en el patio. El fogón estaba en la cocina, pero da la casualidad que la cocina estaba pegado a la casita. Y encima el techo era de chapa de cartón, esas negras, ¿viste? Ujú. Las paredes de barro. Y levantó el fuego hasta arriba. Y ahí se empezó a quemar la casa y viene Ramón, me dice, gorda, se prendió fuego y ahí cuando veo ya estaba agarrando todo. Ahí vinieron los vecinos, no pudieron apagar, vino un primo que era mío que se llama Tito, que creo que vive todavía en Tapecuá. Él tendría en ese tiempo 18 años. Vino y se fue adentro. ¿Dónde está Gladys? Dijo, ¿dónde está la china? Está adentro, estaba durmiendo, ya estaba media... Viste que el humo y le rescató él, le sacó y gracias a Dios, sana y salva. Y bueno, cuando vino mi papá que le dijeron, ya estaba cayendo la última pared. Bueno, él se volvió a levantar gracias a la ayuda de los vecinos, un ranchito más chico hizo, que ya casi ni entrábamos ahí, y bueno, y ahí vivíamos. Y así se fueron entonces después a Paso de los Y Libres. con ese ranchito dejamos a los, no sé cuánto tiempo, pero poco tiempo después ya dejamos y nos fuimos. Un día viene y me dice, vamos, porque la policía me busca. Y agarramos la vía, no fue a hacer seña, no quiso ahí hacer seña, nada, no sé por qué, porque decía que por ahí no nos iban a agarrar la policía. Entonces, nos empezamos a caminar. Y 70 kilómetros, creo que es 35 o 70 kilómetros, no sé cuánto tiene de Tapecuá a Paso de los Libres. Pero caminamos un día entero. En las vías, por las vías altas. Por las vías fuimos, pasamos puente, porque hay puentecitos así donde vos Sí, los tenés que arroyitos. pisar, Ujú. tenés que pisar la madera. Eso era lo más feo para mí. Odiaba eso porque no agarraba de la mano y decía, mira, viene la madera. Y no, mira abajo, no decía, y así, ¿viste? Y bueno, así llegamos a Paso Te de los daba un Libres. poquito de vértigo. Sí, me ver- daba vértigo, sí, porque era chiquitita, tenía Sí, miedo. sí, sí. Ya cuando nos llevaba a buscar las mandarinas teníamos que pasar un puente más alto y mi terror era el puente. Y me agarraba fuerte de las manos, nos agarraba todo y cruzábamos. Y así, pero tengo esas anécdotas de mi padre, los rayos de mi padre, pero una que me acuerdo, la que me da risa hasta el día de hoy, era cuando fue a cinchar el caballo de su hermano, que era mi tío, en la plena madrugada. Así me levantaba como siempre, me subió en el caballo ajeno y me llevó a la ruta, porque dice que había tumbado un camión
con harina y quería traer la harina, pero el camión y la harina no estaba más, quedó solo la tierra con un poquito de harina y me acuerdo que borracho empezó a a raspar el piso y trajo harina con tierra y veníamos nosotros a la luz de la luna a caballo, dejamos el caballo de vuelta en la casa de mi tío, que nunca se enteró que llevamos el caballo, dejó la calcha colgada, salimos despacito, como siempre andábamos despacito y llevamos esa harina, no me acuerdo qué hicimos con esa harina, si comimos harina con tierra o qué, pero tengo esa anécdota loca de mi papá, que hoy me causa, y creo que me gustó ir en ese caballo. Y ese es como un lindo recuerdo, sí, ¿no? Sí, un lindo recuerdo. Y bueno, ese más la caminata de Paso de los Libres, creo que fue también divertido porque creo que él nos hacía chistes en el camino para que nos cansemos, nos acostamos a la orilla de la vía y todas esas cosas. Era más, no era como, vamos a decir, era como un relajo. Y más que teníamos eso de que íbamos a una ciudad. Teníamos eso, ¿viste? Ustedes tienen toda la expectativa que iban a la ciudad de Paso de los Libres. ¿Y cómo fue esa vida ahí en Paso de los Libres? Y bueno, ahí fuimos a parar primeramente en la casa de un tío, después de ahí fuimos a parar en una casita chocita también alquilada. La vida siguió igual, yo más delincuente que nunca, porque ahí ya mi padre no salía sola, asaltaba, robaba, me iba con mi hermana Gladys y mi hermano Ramón, y ellos nos querían que yo robe, porque me iba presa. Entonces ellos, me acuerdo que Gladys se ponía a gritar delante del almacén cuando yo iba a robar. Ella se paraba y, señor, decía, señor, le están robando. Mi propia hermana me deschavaba, venía, salía el dueño gritando, me corría, yo corriendo con ella y ella corriendo delante mío, corríamos. Yo decía, no tenés que hacer así, no te traigo más. Entonces no la llevé más a Gladys, porque Gladys se ponía a gritar, señor, le están robando, porque ella no quería que yo vaya presa. Entonces, pero ella no entendía que si yo no llevaba nada, mi papá me pegaba. Entonces yo sí o sí tenía que llevar. Entonces robaba, entraba en un almacén y le decía, me da un vasito de agua, saltaba arriba del mostrador, agarraba lo primero que tenía y salía a correr. Pero cuando iba con Gladys no podía, así que le llevaba a Ramón. Y bueno, con Ramón tranquilamente, todo el día robando, asaltando, me agarraban, iba presa, volvía, mi papá me sacaba. Así era mi vida de aquí para allá. Empezaron los abusos en la calle, por ahí me iba a Tapecuá haciendo dedos, yo sola con Ramón, se aprovechaban de mí los hombres en los autos, le mandaban a comprar caramelos a Ramón y a mí me abusaban de mí, de ahí nos íbamos, volvíamos, así era nuestra vida. Cuando volvíamos mi padre me pegaba porque 2 o 3 días nos perdía y así era una vida de loco, hasta que empezaron los abusos. Yo ya no soportaba más esa vida, ya era más grandecita, dije no puedo estar acá, no podía soportar la cara de mi papá que por las noches abusaba de mí y a la mañana era su hija, normal. Me decía, gordita, ¿podéis traer agua? Me decía, porque traíamos agua a 2 cuadras para nuestro uso, porque no teníamos canilla, nada de esas cosas, y yo no soportaba. Ahí dije, no me quedo más acá. Mi hermano Ramón solía quedar en la casa de mi abuela, mi hermana Gladys solía trabajar en casa de familia, pero normalmente estaba ahí porque era más chica, después ella. Bueno, voy a la calle, sigo lo mismo, hasta que un día me agarra un policía y me dice, dejate de embromar, dice, ya sos una delincuente famosa, dice, todo Paso los Libres te conoce, mira que tengo pedido captura tuya, te van a llevar a Corrientes, vení que te voy a ayudar, me dice. Me lleva a la terminal de Paso de los Libres, que era ahí donde tenía su destacamento, y cuando estaba a punto de abusar de mí, tocan a la puerta, y bueno, y me dice, quédate quietita, no grites, porque si vos gritás, yo te llevo a Corrientes, te llevan a Corrientes, y si ahí vos no vas a salir más, capital, porque ahí no había casa cuna, vamos a decir, que le decíamos antes, y en un lugar en Corrientes. Entonces me escapo de él y bueno, vengo a Santo Tomé, porque no sabía ni para dónde ir.
En Santo Tomé seguí robando, asaltando, me llevaron presa, me escapo de vuelta de ellos y vengo a parar a Misiones. Pero anteriormente me acuerdo que fui hasta Santa Fe a buscar a mi madre. Y no ¿Por qué fuiste a buscarle a tu mamá para allá? Porque mi padre me decía que era de Santa Fe, mamá, que allá seguramente estaba. Y me acuerdo que viajé a Santa Fe con 11 años. Y me agarró, por supuesto, la policía, un señor de civil vino, me dijo, ¿qué estás haciendo sola? ¿Qué sé yo? ¿Dónde está tu mamá, tu papá? Era policía de civil, este era un policía bueno, porque cuando me encontraban así me llevaban para otro lado, él no, me llevó, me dieron de comer, me atendieron lo más bien, aparecí por todas las noticias, no apareció mi madre. Bueno, pasando 3 meses me escapo de vuelta. ¿Y dónde viviste esos 3 meses? En una casa cuna en Santa Fe. En una casa cuna. Sí, había policías mujeres, había una gran cocina, televisión, camas, la verdad que muy bien te atendía. Pero yo estaba acostumbrada a la calle, me sentía muy triste ahí adentro. Y ahí fue que te escapaste. Me escapé, pero era una delincuente astuta. ¿Cómo te escapaste? Robé plata de la cartera de una mujer policía, guardé donde no podía encontrar. Me acuerdo bien que yo pegué ese dinero abajo de mi pie, así que me desnudaron, me buscaron la plata, tenía pegado abajo de mi pie, estaba pisando el piso descalza, no pudieron encontrar. Las ropas, nuestras ropas no teníamos, o sea, las ropas de ahí eran todas iguales, se llevaba para lavar y a la noche nos ponían un pijama. Y nadie se podía levantar e irse al baño nomás, pero teníamos mi amiga y yo planeado escaparnos, entonces dijimos que estábamos descompuestas, fuimos las dos al baño, llevamos una ropa que habíamos robado del lavadero, pusimos abajo el pijama, nos cambiamos, saltamos una ventiluz altísimo del baño, no sé cómo hicimos, no sé cómo caímos al otro lado, la cosa es que caímos en un patio a la calle, una reja altísima, no sé, nadie no nos vio, era las 3 de la madrugada, por ahí, no sé. Nos fuimos a la estación, a la terminal porque seguro nos buscaba, tomamos un taxi y nos fuimos a Paraná. En ese tiempo los niños podían andar libremente. ¿Y qué le dijeron al taxista? Le dijimos que veníamos escapados de nuestro padre, que nuestra mamá vivía en Paraná, que por favor nos lleve, que nos lleve a la policía. Le pagamos y sobró plata para el viaje después que tomamos. Así que fuimos a Paraná. ¿Pasaron por el túnel de Santa Fe Capital a Paraná? Sí. Y llegamos a la terminal, de ahí tomamos como si nada, 2 niñitas ahí. Imagínate, hoy en día chiquititas, enseguida te llevan. Porque, sí. Pero en ese tiempo no había cuidado por los niños. Vos podías viajar como si nada y hicimos lo nuestro. Subimos en un colectivo a Paso Los Libres, nos fuimos, llegamos. Mi amiga enseguida, hubo una pareja en la terminal que le llevó a Buenos Aires, me dice, mira, ellos me van a llevar a Buenos Aires. Esa parte también, cualquiera llevaba a cualquier niño a la casa, le tenía de sirvienta, así era antes. ¿Y en un momento volviste un ratito a Paso de los Libres y te encontraste con tu hermana? Sí, un día de eso andaba por la calle principal de Paso de los Libres y escucho un grito, dice, ¡gorda, gorda! Y la única que me decía gorda era o Ramón o la China. Y miro así la China, pidiendo con una bolsita, haciendo mi trabajo que yo hacía, pidiendo y me abrazó, corrió, me abrazó. Vamos a casa, vamos, volvé, gorda, volvé. No puedo. En ese momento yo tenía una fuerza impresionante, ni lloraba. No me acuerdo un momento que lloré cuando era niña. Nada, hoy lloro, hasta ahora lloro porque me acuerdo, pero no lloré. No me acuerdo que no lloré, le encontré a mi hermana. Un día le encuentro a mi hermano, que yo andaba en la delincuencia, tenía plata, estaba en un taxi, y justo él toca a la puerta del... ¿Vos estabas en el taxi? Yo estaba en un taxi, me iba no sé dónde, pagaba para dormir por ahí, así, bien vestida, y toca él la puerta, el vidrio del auto, la parte de atrás. Me dice, gordita, y yo me dice que no le conocía a él, porque no quería que un hermanito que pide sea mío. Entonces me voy y me dice el taxista, ¿no le conocés? No, le dije yo. Y después no tuve cargo de conciencia, nada. Era como que yo cuando era chica tenía una fuerza especial, no sé si era justamente para esto, como que
algo ponía en mí que yo no me sentía que sufría. Hoy yo pienso y digo que Dios estuvo conmigo, porque si a mí me ponía todo mal eso, yo seguramente recurriría a la droga, digo, porque tantos males que tuve yo no tenía eso, no lloraba, no sentía nada. Así que después de grande lloré por eso y muchas veces quise pedirle perdón después de grande, pero no se dio la oportunidad. Después me perdoné a mí misma porque dije era niña, así que... Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa, un tema musical y seguimos con Norma Flores. Y así va pasando la mañana. Estamos en Cadena Express, la radio más importante. Esto es Algo que Contar. El programa de la radio que cuenta historias con valores en compañía de Norma Flores, relatando un poco su historia. Y yo quiero leer algunos mensajes que nos envían al 3764-367262. Buen día, Eduardo y Norma, excelente sábado, un poquito feo el día, pero como dijiste, hay que sacar el brillo de nosotros mismos y ponerle onda. Gran ejemplo de vida y de lucha la de Norma. Te mando un fuerte abrazo, Ulises. Después, hola, soy Camilo, saludo a mi mamá, gracias por todo, te quiero muchísimo, mamá. Gracias por ser mi mamá, la mejor mamá del mundo. Camilo. Hola, muy lindo programa, un saludo para mi suegra, muy admirable y buena persona. Un abrazo, su yerno Lucas. Eduardo, excelente testimonio de Norma, me trae a la memoria ciertos aspectos de mi infancia, ciertos hechos que vivencié similares a lo que ella narra de su vida. Un abrazo, Horacio. Hola, buen día a la radio, le deseo lo mejor a mi mamá, gran persona y gran mamá, siempre atenta con su familia. Soy Matías de Itambé, Guazú. Hola, ¿qué tal? Buen día, Eduardo, saludos para mi mamá, no me alcanzaría la vida para agradecerle por todo lo que hizo por nosotros, la admiro y la amo con todo mi corazón, gracias a Dios por darme una madre tan valiosa, buena persona, ejemplo a seguir, siempre aprendemos mucho de ella, gracias por tanto, mamá. A pesar de que te saqué muchas veces canas verdes, quiero que sepas que te amo mucho y que siempre estaré a tu lado, yo, tu hija Sofía. Un abrazo fuerte para mi suegra, es una guerrera de la vida, de parte de Andrés. Y mira, hay tantos mensajes que todavía no llego a leer todos, pero gracias a los que nos están escribiendo. 3764-367262. Norma, ¿te reencontraste un poquito con tu hermana un tiempito? Sí. ¿Ignoraste a tu hermano Ramón? Ignoré. Sí. ¿Le dijiste que no lo conocías? Sí, sí. El taxista te pregunta, ¿es tu hermano? Dijiste que no. Sí, sí. Y seguiste la vida y te fuiste para Santo Tomé. Santo Tomé, ahí seguí ¿Cuántos años más o menos tenías? Sí, más o menos 12 años. 12 años. Viví tanto para Fíjate, llegar a los 12 todo años. Lo que viviste todo hasta lo los 12 que viví años. era como... Por eso hoy tengo tanta secuela, ¿no es cierto?, que Dios todavía está sanando en mi vida. Sí. Pero psicológicamente, 10 puntos, gracias a Dios. Bueno, ahí estaba de vuelta presa, me encontraba presa de nuevo porque donde iba yo robaba, donde iba robaba. Entonces me agarraron ahí, ya me iban a mandar a Corrientes, capital, y me tenían en una comisaría. Bueno, me escapo de nuevo de ahí, porque como no me podían tener en la comisaría, me tenían en un hospital, porque no había de niña ni nada de esas cosas. Entonces ahí fue fácil para mí, me escapé. También robé una, me acuerdo, una cadenita de oro de alguien del hospital, de un enfermo, y con esa cadenita pagué el taxi para que me lleve a la afuera. Yo no sabía para dónde ir. Y le digo al taxista, me estoy escapando, el mismo cuento de siempre, me escapo de mi padre que me pegaba y qué sé yo, me voy a buscar a mi mamá. Y dice, ¿para dónde te vas? Y no sé, le dije yo, pero no sabes dónde está tu mamá. Y no sé, le digo yo, me voy. La realidad que me escapo porque no. Y ahí entonces yo le digo, tengo para pagar con esto. Y ahí se ve que el hombre conocía que era una cadenita de oro, agarró, pasó el destacamento de policía que está en la ruta y me bajó. Me dice, bueno, niña, que te vaya bien, qué sé yo. Espero que Dios te ayude, que todo te vaya bien. Anda a misión, allá es muy lindo, me dijo. Entonces me pongo a hacer seña para un camión.
Y en ese tiempo, como te digo, un niño, una niña podía andar libremente, te llevaban, te traían, te tomaban de empleado. Hoy ya eso no existe. Bueno, me alza este camionero, me dice, ¿para dónde te vas? Y yo le digo, me voy para Misiones. Y justo para allá voy, me dijo. Así que fue charlando conmigo todo el viaje, no se propasó. ¿Te trató bien el camionero? Me trató bien, me bajó en Posada. Posada era hermoso, para mí era, hoy está 20 veces más grande, pero para mí era grandísimo en ese tiempo porque yo venía de una ciudad pequeña. Seguí lo mismo acá, haciendo lo mismo, pero como era más grandecita, ya los hombres abusaban más de mí. Me acuerdo que dormía en los taxis, en los baúles. Contame eso, Norma, ¿por qué? ¿Cómo era? Por ejemplo, donde iba a pedir ayuda, los hombres se propasaban y me daban dinero a cambio, o me daban comida, o estadía, ponerle, me dejaban que duerma una noche en su casa si era soltero, o si era casado y tenía auto, me tenía en su auto, que duerma. Me acuerdo, por ejemplo, que había un taxista que era un señor grande ya y que, bueno, abusaba de mí. Hoy me acuerdo que me doy cuenta que es abuso, pero en ese tiempo yo consistía en eso, vamos a decir. Consentías. Exactamente. Y bueno, y me decía, ¿querés dormir en el baúl? Me decía. Bueno, le decía yo, y así que me paseaba toda la noche en el baúl, dormía, me levantaba. Taxista trabajaba, sí, y mientras vos... él trabajaba me tenía. Hoy en día, ¿sabes cómo va preso? Bueno, y así dormía en la calle, andaba sucia a veces, me empleaba, ganaba un dinero y así. Gracias a Dios nunca, una vez me llevaron presa de acá en Posada, pero yo ya trabajaba en un lugar donde ya me asenté. Era un viejito que me dice que necesitaba empleada para limpieza y para estar con él porque él era solo, en pleno centro de Posada. Entonces... bueno, yo acepté, qué sé yo, pero después el viejito también se propasó conmigo. Y un día me dice... ¿Qué planteo te hizo el viejito? Por ejemplo, me dijo un día, mirá, dice, yo te puedo ayudar, pero vos también me tenés que ayudar a mí. Y yo ya sabía, porque ya como venía ya de vieja data haciendo esas cosas, yo ya sabía. Y decidí hacer eso que él me planteó porque no tenía dónde vivir y ya quería parar de la calle, ya... No me aguantaba más el sueño en las noches, deseaba tener una casa donde dormir, ya me agotó eso. Así que le dije, y bueno, le dije, y él me dice, pero ¿cómo querés quedar conmigo? ¿Como mi señora o como mi nieta? Y yo entendí lo que él me estaba queriendo decir. Me estaba queriendo decir delante de la gente, ¿cómo querés que yo te presente? ¿Como mi señora o como mi nieta? Y yo le dije, como mi nieta. Y así fui la nieta del abuelo. Solo yo y él sabíamos que lo que pasaba. Algunos de sus familiares creo que presentían porque es obvio. Y no me querían, sus hijas no me querían, pero después vieron que yo era buena persona y me aceptaron. Cuando cumplí 15 conocí al que es mi esposo hoy. Antes que eso, Norma, te interrumpo sí, ahí porque sí, vos sí. misma me habías dicho que yo anotara que vos andabas acá por la ciudad, por Posadas, y un día te enojaste mucho. Bueno, esos días que andaba sucia, sin dormir, tenía granos en el cuerpo, tenía mucha hambre, me enojé mucho con Dios. Entré en un baño de un restaurante que me dejaban entrar, que después ya no me dejaban entrar más porque yo me bañaba prácticamente en el baño y dejaba sucio. Entonces mala estaba con Dios y no sé qué le dije a Dios, no me acuerdo, pero sé que le dije cosas feas a Dios. Y como que le hice un pacto ahí, algo del diablo, así, como que le entregué mi alma al diablo y salí de ahí tal cual, así como le dije, dame plata, le dije, porque necesito comer, vestirme. O sea, como que yo le hablé al diablo. Salgo de ahí, consigo plata, que me duró 3 días, me compré ropa que comer y bueno, fue el comienzo de otros problemas más grandes porque después de eso tenía ataque de pánico, tenía pesadillas grandes, como que así cosas feas me pasaba, que yo estaba durmiendo, no podía mover mi brazo
yo ya abría mi ojo y como que alguien me tenía el cuello y de las manos así que no podía moverme hasta que me pasaba y yo ya sabía, así que empecé a aprender vela, a Buda, empecé a creer todas esas cosas para que me ayude, buscaba ayuda y era el diablo prácticamente que se estaba cobrando la plata que me dio. Entonces empecé a orar, a pedirle a Dios que me perdone lo que le dije. Gente que encontraba me predicaba, me acuerdo que los familiares de ese mismo abuelo que cuando yo estaba ahí ya seguía con esos ataques y vinieron y me zambullieron en un tanque grande de agua, me bautizaron. Empecé a creer en Dios a mi manera porque no era que seguía el camino de Dios. Y así, pero tenía esos ataques hasta que cuando cumplí 15 le conocí a mi esposo, al que hoy es mi esposo, y dije no, a él no le puedo engañar, porque sentí que por primera vez tenía algo que yo valoraba, porque lo demás no fue nada. Él era el único, sentí que él era para mí, entonces dije no, a él no le engaño, menos con un viejito. Así que le dije al abuelo, abuelo, hasta acá, porque encima le decía abuelo, abuelo, hasta acá llegamos. Le dije, no, me voy a ir, qué sé yo. Me dice, no, quédate ahí atrás, yo no te molesto más, qué sé yo, porque no quería quedarse solo. Entonces yo seguía siendo su nieta, pero ya sanamente, y me iba y me encontraba con Luis. Hasta que pasó un año ya que estuvimos juntos, me quedé embarazada de mi primer hijo, así que le dije, abuelo, me voy a vivir. ¿Cómo se llama tu primer hijo? Germán. El que nos envió el mensaje. Sí, sí, Germán. Y ahí dije, por Germán dejo la delincuencia. Cuando nació él, dije, por mi hijo dejo la delincuencia, porque yo dije, me sacaron, perdí a mi madre, que fue mi padre, a mis hermanos, y acá yo cambio, dije. Y ese fue el día que tomé decisión. Y dije, no, me aparté totalmente de la delincuencia y de las cosas feas que hacía, así que ahí una nueva vida con mi esposo. Así que empecé a vender cosas. Me acuerdo que no teníamos para comer, él le consiguió de mozo, vivíamos en una escuela abandonada, después fuimos a la orilla del río, después nos llaman de esa casa del abuelo y era la hija de él, porque me dice, mira, cayó casi muerto el abuelo, te extraña mucho. Me voy y le encuentro al abuelo mal, el ojo torcido, toda la mirada torcida. Me dice, Sandra, me dice, quédate a vivir acá, no me abandones más, que yo casi morí, me dice él. Pero ya me trataba sanamente, ya. Aparte era muy, ya. ¿Y por qué te decía Sandra? Porque yo tenía documento que no sé a quién le sustraje, documento que no era mío, porque como nunca tuve documento, entonces yo le dije a esa familia que estaba ahí, a ese abuelo, que yo me llamaba Sandra, y quedó Sandra, y bueno, me dice, Sandra, venía a vivir. ¿Por qué te dice Sandra? Me dice Luis un día, ahí le cuento, le digo, porque así yo. Y bueno, vinimos a vivir atrás de la casa de él, hasta que él después se enfermó más grave, se fue, una de las hijas falleció. Y bueno, y... Vos eras ya vendedora ambulante, ¿no? Sí, vendedora ambulante. Ya dejé totalmente la delincuencia, nació después mi siguiente hijo, Matías. La que vivía atrás de la casa del abuelo era la nuera de él con su hijo más grande, que en ese tiempo tendrían unos 40 años, yo 16, 17 más o menos. Me dice la nuera de él que está atrás, me dice, anda a Liproda, dice, y pedile que te dé una casa, te van a dar. Me fui por un año a molestar a Liproda, me dieron la casa, nos mudamos. Bueno, de ahí siguió nuestra nueva vida, que no fue fácil porque... Me dijiste que en algún momento, lo tengo anotado aquí, pesaste 42 kilos. Llegué a pesar 42 kilos porque los ataques de pánico seguían, me iba a curandero, a psiquiatra, a psicólogo, nadie me encontraba, todos me decían tranquilízate, me ponían una pastilla bajo de la lengua, no pasaba, me agarraba ataques de pánico, temblores, pesadillas. Y una vez un psiquiatra me dijo, todo esto es producto de tu infancia, mi hija me dijo. Y lo que no me daba una ayuda, no me daba, así que nos remangamos con mi esposo, siempre trabajando para nuestros hijos, nuestra casa. Él se hizo policía, yo vendedora ambulante, toda la vida vendedora ambulante. Un día que ya no daba más nuestra situación porque sufrimos mucho como pareja,
nos golpeamos verbalmente, con la mano, con los gritos. ¿Por qué? Porque una vida muy triste tuvimos los dos, que los dos buscábamos amor. Yo esperaba de él amor, él esperaba de mí, los dos estábamos esperando y ninguno no nos dábamos y nos pegamos. Y contar un poquito que Luis pasó por aquí, por el programa. Luis Martínez está en nuestro canal de YouTube, ¿no? Sí, Así sí. que lo pueden ver el Sí, programa sí. con él. Y él también creció gran parte de su vida huérfano. Sí, también. Sí, y en un hogar de niños, una historia Sí, sí. muy, muy sufrida. Sí, sí. Y así se conoció con vos Sí. a los 16 años, así 16 nació años. Germán. A los 18 le tuve a Germán. Bueno, Y acá tengo otra cosa por ahí, mirá, anotada en Norma, que en el año 1995 había elecciones. había elecciones y bueno, ya estaban mis niños más grandecitos, estábamos siempre luchando, nos caíamos, nos levantábamos, siempre pasando necesidad económica porque él con la policía pagaba todo, yo con lo que vendía pagaba otras cosas, no nos alcanzaba, más los problemas matrimoniales que teníamos, nos caíamos, nos levantábamos. Bueno, cuando estábamos un poco bien, me dice una mujer que le comento que así, no encontraba a mi mamá, que no tenía mamá, me dice, anda a ver a esta persona, me dice, esta está en el centro de cómputo de Posada. Si tu mamá vive acá en Posada, la encontramos, dice. Me voy a verle y empezó a llorar la señora porque estaba mi mamá acá en Posada. O sea que yo toda mi vida estuve acá desde los 13 años y mi mamá estaba acá. Y conozco la dirección, me voy y la encuentro. Cuando la encuentro, Tu mamá Yolanda. Yolanda. Cuando la encuentro a mi mamá, no pasó como ¿Cómo yo. fue ese momento? Yo soñaba siempre de encontrarle a él y cuando lo encontraba yo decía, bueno, me voy a desmayar de emoción. Pero cuando le encontré era una persona más, no sentí nada, no me pasó nada. Supe que tuvo más hijos, tengo más hermanos de parte de ella. Y le voy y le conozco a Estela. Estela tenía unos 18 tu hermanita años. la que se Sí, fue sí. con 9 meses Sí, allá con en la estación 9 de trenes. meses, sí. Cuando mi mamá se fue, le conozco, entablamos un conversación con ella y así, bueno, después más adelante mi mamá fallece porque tenía problemas de leucemia y todas esas cosas y bueno, hasta... Contame esa visita en el hospital. Esa visita en el hospital fue así. Yo había soñado unos 2 años antes que yo iba a orar por alguien en el hospital. Cuando voy al hospital, y en el sueño era que había desde la puerta del hospital para adentro gente que estaba en hilera para que ore. Entonces me voy a orar y en el sueño y la primera que era mi mamá. Entonces cuando vienen a decirme que ella estaba grave, yo me acuerdo de ese sueño. Me voy, oro por ella y ella estaba moribunda ahí, ¿no es cierto? Y es muy grave. Y le digo que le perdonaba y le digo que la china, Ramón, le perdonaba. Le digo si quería aceptar a Cristo en su corazón porque reconciliarse con Dios, que ya que estábamos ahí, entonces ella me aprieta fuerte la mano, me dice que sí, oramos y bueno, ese mismo día fallece. También una señora que estaba al lado de la cama de ella, oré por ella, aceptó a Cristo, también murió esa señora, así que no fue en vano mi visita, ese mismo día murieron esas 2 personas. Bueno, desde ahí seguí mi vida con mi esposo. Y contame, Norma, mirá, porque estamos suprimiendo un montón de cosas de tu historia que habías contado, pero que no puede entrar todo en este espacio. Pero ¿cómo de repente empezás a escribir algo y te encontrás con un papel y ahí cambió tu vida? Sí. A ver. Bueno, primeramente en el año 1998, pasando una de esas crisis, conozco a una persona, se llama Romina y Eduardo. Ellos fueron los que me predicaron el Evangelio y en medio de una rotura de todo un poco, me predicaron, me llevaron a la iglesia, conocí a Dios realmente como es. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando uno conoce de oída y otra cosa es cuando uno siente la presencia del Señor. En medio de todos los males que tenía, le dije a Dios, Señor, si de verdad existí, ayúdame, saname de esto que tenía, esos ataques de pánico que tenía, esos miedos, todo. Y bueno, como que yo empecé a sentir esa paz que me dio Dios y empecé a conocerle, conocer su palabra.
Y bueno, fue ahí que, vamos a decir que empecé a seguir este nuevo camino, ¿viste? Conocí a Dios y bueno, y desde ahí cambió mi vida, cambió mi vida. Seguí el camino de Dios y empecé a escribir un día. Y escribía tanto que tenía hojas por todos lados, en el ropero, en el placar. Y un día de esos días grises, triste por problemas de siempre que tenía, pasando el trapo de piso, encuentro un papel. Empiezo a leer ese papel y me levantaba el ánimo. Y dije, pero ¿quién escribió esto? Y me di cuenta que era uno de mis escritos. Y dije, pero ¿y si yo me estoy levantando el ánimo? Este es mi destino. Dije, yo levantar el ánimo a la gente. Yo pasé todas estas cosas en mi vida para tomar una buena decisión, levantarme y ayudar a otros que están así como yo. Entendí eso. Así que salí como loca diciéndole a todo el mundo que yo iba a ser escritora. Le dije a mi pastor y mi pastor me dice, sí, Normita, sí, está bien, me dijo. Le dije a mi amiga, sí, todos me decían sí. Hasta que me fui, me compré una máquina, no creían. Yo sabía que Dios me dio eso y esa fuerza de niña para levantarme, esa esperanza, porque tenía un propósito. Y ahí encontré mi propósito. Empecé a escribir más, llegué a tener tantas hojas que cuando voy a imprimir mi primer libro en una imprenta lleno de errores, el libro, compré la máquina de escribir, después mi esposo me compró una computadora, no sabía ni prender la computadora, lleno de errores ortográficos porque yo hice hasta el 3er grado, pero me puse en campaña, aprendí a ocupar la computadora, aprendí a entender cómo se hacía un libro, me aprendí cómo subir a Amazon, me aprendí a hacerme una cuenta en banco en Estados Unidos, aprendí muchas cosas. Norma, ¿cómo fue cuando la visitaste a Numí Silva en el Museo Yaparí? Y entonces, como alguien, no me acuerdo en este momento cómo pasó, pero alguien vio mi talento, me dice, anda a ver a esta mujer que es la directora de la Asociación de Escritores de Misiones, y está en el museo. Me fui y me atendió una mujer muy cálida, muy buena, muy amable, no juzgó mis errores, mis escritos, mi borrador de 3er grado, el mensaje, sí, en sí el mensaje yo tuve presente y esa firmeza de que el mensaje que daba, sabía lo que hacía, pero en cuanto a escritura no sabía ni por... era una cosa, no sabía qué escribía, si era prosa, poesía, qué era. Y ella me dice, cuando mira mi cuaderno, me dice, tenés talento. Me dice, seguí adelante, no pares, en lo que pueda yo te ayudo. Y fue ese el empuje hasta que imprimí mi primer libro lleno de errores, porque no fue en una editorial, fue en una imprenta de acá de Posada. Después imprimí el segundo libro. ¿Cómo se llama tu primer libro? Ser libre o esclavo depende de vos. ¿Sí? Ser libre o esclavo depende de vos. Depende de vos, exactamente. ¿Cierto? Lo tengo acá en la mano. Sí. Mira, voy a leer con tu permiso, Norma, algo cortito que dice: Ángel de la tierra, peregrina en este mundo olvidada de mi madre en busca del rostro de mi padre. Cansada en el camino, a veces bajo el techo de un extraño, otras veces mi colchón fue la tierra, mi tapado el polvo de ella. Lágrimas enrojecieron mis ojos, prisionera fui de la tristeza. Allí estaba yo, casi sin vida, cuando de pronto un grito me despertó. «Hija, hijita querida», exclamó. Sus manos acariciaron mi rostro, secó mis lágrimas con su amor. Colocó su saco en mi hombro, abrazó mi cuerpo y a su casa me llevó. Yo, muy sucia, llena de hollín, con mucha paciencia, me bañé. Derramó sobre mi cabeza perfume de flores, me vistió con el mejor de sus vestidos. Con mi vestido blanco resplandeciente, gozosa, me puse a llorar. Llena de alegría no pude parar. Agarró mis manos, me llevó a su mesa y a su familia me presentó, ella muy atenta a su expresión. Yo como una reina me sentía el centro de toda atención. Fue y llamó a sus amigos y a vecinos, todos ellos en la casa de reunión. Mi ángel les dijo a todos, es la hija que Dios me dio. Todos lloraron de alegría. Una hija se salvó. Ya no estás sola, me dijo el ángel, y en sus brazos me estrechó. El ángel de esta tierra es una sierva del Señor. Amén.
Esa es una de las poesías. ¿Cómo no vamos a llorar, Ella Norma, se no? llama Romina, ella fue la que me llevó. Fíjate vos. ¿Cómo no vamos a llorar, no nos vamos a emocionar? Y es tan tirano a veces el tiempo que digo... A ese escribí especialmente a Romina, la persona que me llevó al camino del Señor. Y mirá lo que Romina te quiere decir a vos. Buenos días al programa Algo que Contar. Quiero agradecer por la oportunidad que dan a personas que puedan contar su testimonio de vida, así alentar a muchos que están en situaciones límite. Soy Romina da Silva y quiero dar gracias a Dios por conocer una persona tan humilde, tan dadivosa, que a pesar de la necesidad límite que tenía, siempre fue una gran persona, que hizo el bien siempre. Normita Flores, mujer valiente y esforzada, sos una gran persona que rompió los límites de pobreza, crió a sus hijos con dignidad, después de haber conocido a Jesucristo como su Salvador, que le libró de la maldición de la pobreza, y hoy es lo que es. Gracias, te amo, Normita. Me acuerdo, Norma, cuando ibas a casa con tu motito. A veces llegabas con tu motito pinchada porque pinchaba en el camino y ibas empujando tu motito, vendiendo tus mentitas, tus medias y cosas así para sobrevivir, ¿no? Y de repente de esa vida pasaste a ser una autora de un libro de vida que puede levantar y ser de testimonio para muchas personas, que se puede. Por eso te animo a que sigas adelante, que no retrocedas, que Dios siempre está con vos y va a sacar de vos realmente lo que vos soñaste una vez. Te quiero mucho y bendiciones. Gracias, Romina da Silva, ¿no? Ella es la que me llevó al camino, a la que le estoy eternamente agradecida, y a Eduardo. Bueno, desde ahí subí mis libros en Amazon, hoy tengo 20 libros más o menos. Todos los libros, cada libro que escribo, no escribo ni copio nada, ni pego nada. Todo lo que escribo es lo que en oración entiendo de la palabra y lo que aprendo de la vida, porque soy una aprendedora de la vida. Yo no solo aprendo de mí, sino que aprendo de la vida. Y lo que veo, lo que entiendo, lo que voy aprendiendo, todo eso en eso está escrito ahí, en esos libros, como te había dicho. Uh-huh. La diferencia de un libro cristiano a un libro de autoayuda es eso, que el libro de autoayuda es limitado, porque está escrito por el hombre. Todo lo que el hombre puede aportar al ser humano está bien, pero el libro cristiano proviene del cielo, porque lo que Dios me muestra, lo que Dios me hace ver en la vida, lo que Dios me hace sentir, lo que Dios me consuela, lo que Dios me levanta, es lo que yo doy. Y eso no tiene límite. El amor de Dios no tiene límite, el matrimonio no tiene límite con Dios, la vida no tiene límite, porque si te pones a pensar, dice... la palabra del Señor dice que aunque estés muerto, vas a vivir si crees en Dios. Y creo que ni la muerte puede con un cristiano, porque es solo un cerrar y abrir el ojo y estar con Él. Y eso es lo que doy, eso es lo que escribo, y cada día estoy mejorando, porque en el tema de los errores ortográficos hoy tengo muchos mecanismos que me ayudan. Por ejemplo, el Word de hoy no es como el de antes, en YouTube te enseñan mucho, así que cada día estoy aprendiendo más, leo libros, no es que estoy enfrascada en una cosa, aprendo de la vida, aprendo del libro, aprendo de vos, aprendo de otro. Es más, el título de mi libro, Ser libre o esclavo, no me dio Dios, sino que Dios puso a una persona secular que me dijo, está mal la tapa que vas a poner, porque yo pensaba el paso de los libres y de los esclavos, y él me dijo, no me dice nada eso, poné ser libre o esclavo, depende de vos, ¿qué te parece? Se llama José Dair, era uno de mis patrones, que yo vendía libros para él, y él un día se entera que yo escribo, y le dije, voy a escribir un libro, y él me dijo, ¿cómo se va a llamar tu libro? Él le cuento, y ahí él me dio el título. Así que aprendo de cualquier persona,
aprendo del mundo, de la vida, y eso es lo que doy. Y eso no tiene límite. Como te dije, hoy estoy pensando en un título, mañana sigue otro, pasado sigue otro, y tengo mucho para dar, y eso es lo que doy. Lo que doy es esperanza, fe. Se puede, tomando una buena decisión, creyendo en Dios, poniendo su fuerza en Él. Eso es lo que te va a levantar de la droga, del alcohol, de una separación, de estar triste, porque si vos le tenés a Dios, por más que te encuentres en el medio del mar, no estás solo. Norma, ¿y cómo te sentiste vos hoy en el programa? Un poquito nerviosa al comienzo, pero acá realmente con la ayuda tuya y de Dios me tranquilicé. Como si fuera que estoy en casa. Me encanta, Norma. Gracias. Hay alguien que también quería saludarte, y es Rebeca, tu nuera, y quiere decirte esto. Hola, soy Rebeca, la nuera de Norma. Normita para mí no es solo mi suegra, ella es un pilar muy valioso en mi vida, ya que siempre ella es la que nos está empujando para adelante, la que nos está ayudando, dándonos consejos. Hay algo muy lindo que admiro de ella, es su generosidad, no solo conmigo, sino con todos. Algo que me guardé para mí, un recuerdo muy lindo, es que cuando yo era muy jovencita, ya que soy la nuera hace 17 años, ella compartió conmigo su casa, sus cosas, su gente, y me hizo sentir como una hija más. Así que quiero mandarle un fuerte abrazo y decirle que gracias por ser esa persona muy especial, muy amada por todos nosotros, esa persona que siempre está dispuesta a dar mucho amor a mis hijas, a mí, a mi esposo. Así que Norma, te queremos un montón y gracias. Gracias, Rebeca. También te mandan muchos saludos, mirá, Norma, Claudia, Gladys China, Gladys la China, te manda muchos saludos. Noemí, Esteban Silvero del Dorado. Mirá, a ver, no quiero dejar por eso la gente lo que quiere decirte. Norma, ¿dónde podemos comprar tu libro? Dice Marita Corol. Solamente en Amazon, poniendo mi nombre, Norma Flores, se encuentra todos mis libros. Están ahí, hay cerca de 20 libros. Sí, cerca de 20, cerca de 20 porque había 20 y yo algunos saqué porque no, eran más bien cuentos y todo, y me decidí a no seguir el cuento ni nada de esas cosas, sino a escribir lo que Dios me mandó, que es llevar una palabra a cada ser humano de esta tierra. Un abrazo también a todos los nuevos oyentes de Curuzú Guatiá que tenemos, así que gracias. La verdad, yo quiero, muy poquito tiempo hay, es cierto, pero contarles a la gente, a nuestra audiencia, de que es impresionante la historia de Norma. Estuve con Norma esta semana, el montón de cosas que no lo pudimos compartir por falta de tiempo, y la enorme predisposición que ella tuvo desde siempre. Ahora, poder mostrar esto no hace falta que yo diga nada, cada uno hará sus conclusiones en su casa, en donde esté, pero por ahí para que veamos que se puede salir adelante. Se puede salir adelante y hay que confiar, hay que escuchar esta historia, es para repasarla de vuelta, para ver en nuestra cuenta de Instagram, @algo_que_contar0. Hay tanto para aprender de Norma. Me decía Norma después, su hermanita, que a los 9 meses se fue en la estación de trenes, la conoce de más grande. No fue del todo como esperaba ese reencuentro con ella, pero falleció también tu hermana. Hace poco falleció también de cáncer. No teníamos una vida cercana, pero me dio mucha tristeza. Mi hermano Ramón también hace un par de años falleció de cáncer. Bueno, de ese cáncer es lo que Dios me libra a mí, porque sabemos cuando hay maldiciones en la familia, prácticamente a muchos le toca, pero como yo soy nueva criatura con Cristo, creo que Dios me limpió, me sanó y me lleva en un camino
bueno, así que el maligno no me toca, así que todo eso no me va a tocar. Gracias, Norma, muchas gracias, con todo mi corazón. A ustedes también por darme la oportunidad de poder dar este mensaje de esperanza a muchas personas que tal vez hoy, como vos decías al principio del programa, están por ahí tristes. Este programa es muy bueno porque realmente hay personas que creen que está todo terminado. Acá en Posada muchas personas se matan en el mundo porque creen que está todo. Pero lo único que yo quiero decir para remarcar que no se cansen de perseguir sus sueños, de que no se cansen de levantarse, porque siempre hay una esperanza de las manos de Dios. Que así sea, Norma. Muchas gracias, gracias Ariel por habernos acompañado al finde, gracias a todos los que nos escribieron y llegamos al final del programa número 60, así que Dios mediante nos reencontramos el sábado 13 de mayo a las 8 de la mañana para seguir escuchando historias con valores como esta, porque siempre todos tenemos algo para contar. Buen fin de semana. Chau, chau.